acompañáis a través de Internet. Deseamos también que os sintáis cerca de nosotros a través de estos medios que nos permiten vernos, escucharnos y sentir unidos en la palabra. Y unidos en la palabra es lo que vamos a hacer ahora, entonando todos el himno lema, el himno que tiene que ver con esta semana especial que ha sido presentada aquí en la iglesia de Alenza. Vamos a unirnos en el canto, aquellos que ya conocéis el himno, ayudarnos a los que no lo conocemos para que podamos compartir ese mensaje. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abrió sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó. Vamos a unirnos en oración. Gracias, Padre Celestial, porque tú en Cristo te encarnaste, viniste aquí a este mundo para restaurar lo que el pecado había destruido, corrompido. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la paz que tú deseas que siempre reine en los corazones de aquellos que te amamos, que nos acercamos a ti, que te esperamos, que estamos seguros de tus promesas. Deseamos, Señor, que en esta tarde, como ha sido a lo largo de la semana, tú estés con el pastor Sergio Martorell, que su mensaje sea un mensaje lleno
de amor, de esperanza, de conocimiento, inspirado por tu Espíritu, como deseamos también que nosotros podamos ser llenos del mismo para comprender mejor y hacer nuestro ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Una vez más, llénanos de tu paz y bendice a tu iglesia y a cada hijo tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Como sabéis, a lo largo de la semana hemos ido conociendo más acerca de la figura de Jesús y especialmente de la última semana de su ministerio. Y esta tarde, ya en esta noche, escucharemos al pastor presentarnos un tema titulado «Murió y resucitó por ti». Pero antes de escucharle, tenemos algo especial, un canto precioso que sin duda alguna vamos a disfrutarlo escuchándolo y que a mí, desde luego, me gusta muchísimo. Es el canto Vía Dolorosa. Espero que estemos atentos a ese mensaje que el canto de Darlene, nuestra joven amiga, hermana de la iglesia de Vallecas, que nos acompaña esta tarde, va a compartir con nosotros. Cuando quieras. Por la vía dolorosa cerca de Jerusalén vino un hombre y cargaba una cruz. Multitudes querían ver el hombre condenado a morir. Él estaba malherido y sangraba sin parar, coronado con espinos él fue, y en dolor podía oír el hombre condenado a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, cual oveja vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso dar su vida por ti y por mí. Por la vía dolorosa mi Jesús sufrió así. Él estaba malherido y sangraba sin parar, coronado con espinos él fue, y en dolor podía oír el hombre condenado a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, cual oveja vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien escogió dar su vida por ti y por mí. Por la vía dolorosa mi Jesús sufrió así.
Jesús, mi Señor, mostró su amor, murió en una cruz en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, cual oveja vino Cristo Rey, Señor, y fue Él quien quiso dar su vida por ti y por mí. Por la vía dolorosa, mi Jesús sufrió así. Amén. Muchas gracias, Dairley. Cada vez que escucho este himno no puedo evitar emocionarme, porque es maravilloso y además es un himno que nos recuerda la semana que hemos llevado recorriendo justamente esa vía dolorosa con Jesús, fijándonos en detalles, palabras, frases, actitudes que el Señor Jesús mostró y que cuando nos paramos a mirarlas, a analizarlas detalladamente, a la luz del Espíritu de profecía, pues vemos que detrás hay una sabiduría insondable, un amor increíble, y que tenemos que aprender todos los días a los pies del Maestro, humildad y todas esas cosas que Él nos enseñó en cada paso que Él iba dando por el camino de este mundo. Hoy estamos llegando ya al último día, penúltimo, mañana en el culto será el último tema, y vamos a analizar el libro de Romanos, la epístola a los Romanos. Vamos a ver el capítulo 8, versículo 34. Capítulo 8, versículo 34. Hace una pregunta el apóstol Pablo diciendo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así es que finalmente el apóstol Pablo llega a la conclusión de que no hay nadie, absolutamente, que pueda condenarnos. Porque si Cristo, que es el que ha hecho todo por nosotros, el que ha muerto por nosotros, sigue intercediendo por nosotros en el cielo, pues entonces, ¿quién condenará? Bueno, solamente una actitud completamente contraria a Dios, no aceptando para nada a Cristo como mi Salvador personal, huyendo de Él permanentemente, será lo que finalmente me podrá condenar. Pero el cielo ha hecho todo, ha hecho lo imposible, porque ningún ser humano de este mundo se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy vamos a analizar esa última fase, ese último suspiro que llevó a Jesús a la cruz. Y sin duda es un tema de otra semana, de Semana Santa. Cada una de las palabras que pronunció desde que lo clavaron en la cruz, que nada menos que son 8 frases, mis hermanos, pues
Cada una de ellas merece un tema, o más de un tema. Tanta sabiduría hay detrás de cada una de esas palabras. Y posiblemente la dejaremos esa semana para la próxima Semana Santa. Pero hoy vamos a repasar brevemente cada una de esas frases, cada una de esas palabras que Jesús pronunció cuando estaba en la cruz. En esta semana, al profundizar en los detalles de la vida de Jesús, hemos quedado sin duda admirados. Yo el primero. Yo me he quedado admirado y os puedo decir que a mí me ha servido. Me ha servido cada tema que he tenido que ir preparando para mi propia vida, para decir, Señor, qué maravilla, qué grande eres, cuánto todavía tengo que aprender a tus pies, cuánto todavía tienes que cambiar en mí. Pero mis hermanos, cuando profundizamos en su muerte y su resurrección, entonces el Señor nos deja atónitos. ¿Sabéis? Dicen que no hay nada de mentira en una persona que está a punto de morir y que todo lo que hace, todo lo que dice es enormemente trascendente. Esto ocurrió también con Cristo. Estaba jadeando, estaba agonizando, estaba que no podía ni respirar, porque la cruz te impide respirar. Así es que entre jadeo y jadeo, él fue diciendo frases cortas, pero esas frases cortas tuvieron un impacto fantástico en todos aquellos que le rodeaban. Marcos 15, 25 nos dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera del día. Como el día comenzaba a las 6 de la mañana, la hora tercera eran las 9 de la mañana. Exactamente a las 9 de la mañana Jesús fue crucificado. Y 6 horas después, a las 3 de la tarde, Jesús moría en la cruz. En esas 6 horas, mis hermanos, él pronunció 8 frases y un grito final. Vamos a analizar brevemente, como os he dicho, cada una de esas frases. Solo brevemente. No podemos sacar todo lo que cada una de esas frases tiene porque es enorme. Así es que brevemente, simplemente sacando una idea. No quiero decir que sea la principal, pero sí una idea que es importante para la semana que hemos llevado. La primera que él pronuncia es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está en Lucas 23, versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A diferencia de los celotes que crucificaron a sus dos lados, Jesús no pronunció una queja. Jesús no se revolvió, no se retorció, no gritó cuando los clavos estaban atravesando su cuerpo. El dolor debía ser terrible, su cuerpo temblaba, jadeaba, mientras buscaba tomar aire y mejorar su posición, pero sabéis que cuando uno está sostenido por 4 clavos, nadie lo ha experimentado, pero los nervios llegan aquí al final, se cree que lo clavaron por aquí, así es que era imposible moverse, los pies, no había apoyo más que sobre los clavos. Terrible, mis hermanos. Si tenía las piernas un poco plegadas, entonces solo tendría un movimiento de subida y bajada, y cada vez que bajaba, imaginaros la sacudida terrible sobre los nervios de las muñecas, un dolor espantoso. Esa primera hora debía ser difícil pensar en nada que no fuese un dolor absolutamente intenso, pero justamente ahí Jesús consiguió llenar sus pulmones y clamó esta frase magnífica: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, nuestro mundo siempre ha dado a los amigos la tolerancia. Para los amigos el cariño, el perdón, el pasar por encima de incluso lo que hacen mal, porque es amigo. Pero para los enemigos, ¿qué reservamos para los enemigos? Para los enemigos el desprecio, el insulto y el odio. Eso es lo que el ser humano reserva para el enemigo, para el que él considera su enemigo.
Pero Jesús, en el lado opuesto de la historia, veía al ser humano, incluidos los enemigos, más allá de sus hechos y su comportamiento. Así es que Jesús no mira nuestro comportamiento si tiene que amarnos. Y aunque vea nuestro comportamiento, mis hermanos, es como que no lo tiene en cuenta, porque Él sigue amándonos, sigue dándonos nuevas oportunidades, sigue creyendo en nosotros, sigue haciendo lo indecible, incluso aunque sabe que nos vamos a perder posiblemente, a Él no le influye para seguir amándonos y seguir dándonos todo lo necesario para que podamos salvarnos. Así es que, mis hermanos, nos perderemos porque nos habremos esforzado con todas nuestras fuerzas en perdernos. Pero Jesús habrá hecho lo indecible y lo imposible por salvarnos. Así es que es más fácil salvarse que perderse. Por lo tanto, mis hermanos, gracias a Jesús, tenemos ahí una victoria maravillosa lograda. En el ápice de su dolor, mis hermanos, Él aún lograba amar y perdonar a sus enemigos. En esta frase descubrimos que el pensamiento de Jesús sigue ligado a su Padre, porque ¿cómo empieza? Padre, perdónalos. Así es que Él está pensando en su Padre. Su mente está ligada a su Padre. Pero no solo está ligada a su Padre, está ligada a ¿quién más? A todos los que le rodean. Está pendiente de todos los que le rodean. No es una persona que está diciendo, voy a acabar el trabajo rápido y me voy a marchar. Paso de esta gente. Me han hecho la vida imposible hasta aquí. Así es que terminemos rápido. No, está pensando en su Padre, pero además está pensando con la misma intensidad en los que le rodean. Y aunque sean sus enemigos que le están insultando a muerte, Él está intercediendo por ellos. La pregunta que nos podemos hacer, mis hermanos, es, en ese momento, ¿quién está sufriendo más? ¿El padre o el hijo? ¿Quién está sufriendo más? Pensad por un momento como padres, viendo a un hijo agonizar en un sufrimiento brutal y no poder hacer nada para salvar a tu hijo. ¿Quién está sufriendo más? Es difícil contestar, mis hermanos, porque yo creo que no hay peor sufrimiento para un padre que ver a un hijo agonizar sin poder intervenir. Padre e hijo se retorcían de dolor y de amor. Si hubiesen podido dialogar mentalmente, y a lo mejor lo hicieron, porque no sabemos nada más que las frases que pronunció Jesús, y hay un gran silencio en torno a qué tipo de relación había en ese momento entre el padre y el hijo. Sabemos que el padre estaba ahí, pegado al hijo, pero el hijo no era capaz de verlo. Veremos luego por qué. Pero si pudiéramos imaginar un diálogo mental entre el padre y el hijo, desde un punto de vista humano, quizá del padre le hubiese dicho, hijo, ¿qué hicieron los hombres contigo? No soporto más verte sufrir de esa manera. Estos hombres han llegado a los límites de la injusticia al crucificarte. Voy a terminar con tus sufrimientos y voy a juzgar a tus verdugos y a toda la humanidad. Entonces, en medio de su intenso dolor, el hijo quizás puede haber dicho, Padre, tú los amas. No te preocupes por mí. No los condenes. Pero al intensificarse la agonía del hijo, el padre decide intervenir. Pero el hijo que percibe la intención del padre comienza a desesperarse. Llena los pulmones y de forma imperativa, buscando calmar el dolor de su padre y defender a la vez a la humanidad, pone sonido a sus pensamientos y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y es posible que llorando y en silencio haya añadido: recíbeme a mí como sacrificio por la humanidad, porque yo la amo y muero por ella. Augusto Curi, del cual he sacado muchas ideas para estos temas, mis hermanos, me parece un pensador fascinante, un psiquiatra ateo que decidió meterse en la vida de Cristo para demostrar que Cristo era mentira y que los apóstoles y el cristianismo habían inventado esa figura, nunca existió. Y se metió a hacer una tesis científica, psiquiátrica, desde el punto de vista psicológico, de que Cristo no existió. Los que hayáis leído sus libros os podéis quedar fascinados, mis hermanos, porque este psiquiatra ateo acabó convirtiéndose en uno de los mayores defensores de Cristo. Y no escribió un libro, ha escrito 6 o más libros ya sobre la figura de Jesús. Y es espectacular leer lo que ese psiquiatra dice, mis hermanos. Es increíble a nivel psicológico cómo él analiza la figura de Jesús y cómo él llega a unas conclusiones fascinantes desde el punto de vista de la ciencia. Y cómo él dice que Jesús psicológicamente era perfecto y que la psiquiatría y la psicología se están perdiendo el baremo para analizar la psicología humana desde un punto de vista perfecto y desde ahí evaluar todos los defectos que tiene el ser humano. Pero al rechazar a Jesús se están perdiendo el baremo perfecto del ser humano perfecto y de la psicología y el pensamiento y las emociones perfectas. Él dice sobre este momento, en El Maestro del Amor, página 113, el Hijo interrumpió la acción del Padre, asumió la condición de Cordero de Dios que redime al mundo de sus injusticias. Era todo lo que el Padre deseaba escuchar. De esta forma el Padre sostenía al Hijo y el Hijo sostenía al Padre, y ambos se alimentaron del amor mutuo mientras eran molidos por las transgresiones humanas. Imaginaros qué frases. Con esta frase, que habría que seguir analizando porque tiene muchísimas más facetas, el Maestro nos dio a todos un increíble ejemplo ilógico e incomprensible desde el punto de vista humano de amor y de perdón. Ejemplo, digo, mis hermanos, ejemplo. Solo escuchando esta frase, releyéndola y pensando en ella, no tendríamos que tener enemigos. No tendríamos que tener personas a las que no podemos perdonar, porque Jesús nunca lo hizo. Así es que si yo soy cristiano, tampoco puedo tener enemigos a los que no puedo perdonar, a los que no puedo dirigir la palabra, con los que no puedo hablar. No podemos, mis hermanos. Jesús nos dice, con su ejemplo agonizante, que no existe ese enemigo para un cristiano. Por eso Él dice, amad a vuestros enemigos. Amadles. Y amar significa perdonar, dialogar, hablar, unir, y que nada nos separe de una persona. La segunda frase se pronuncia durante la tercera hora. Los dirigentes de Israel seguían burlándose e insultando a Jesús al pie de la cruz. Uno de los malhechores que tiene crucificado al lado también está insultando a Jesús. Y en Lucas 23:39 dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero en medio de esta vorágine de dolor e insultos y burlas ocurre algo increíble. El otro, que está al otro lado, que en principio era tan malo como este, que había hecho lo mismo que este, que había matado y asesinado igual que este, al estar al lado de Jesús, de repente algo toca su corazón.
el Espíritu logra penetrar en su corazón, logra penetrar, como dicen los judíos, por ese ojal que a veces dejamos abierto, por si acaso un poquito al Señor. Y dicen que si dejamos ese ojal abierto, una abertura pequeña en nuestro corazón como un ojal, por ahí entrará el Espíritu, dice, hará una obra de transformación espectacular. Pues posiblemente este asesino dejó esa abertura pequeña, abierta, esa posibilidad en sus últimos momentos de existencia. ¿Será que hay una esperanza?, se preguntaría. ¿Será que realmente este es el Hijo de Dios, tal como están diciendo todos burlándose de él? Y ese asesino fue capaz de mirar al revés que todos los que estaban alrededor. Y en Lucas capítulo 23, vamos a mirarlo en nuestras Biblias, mis hermanos, porque es hermoso lo que dice. Lucas 23, versículos 40 al 42. Lucas 23, versículo 40 al 42, respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y entonces se vuelve a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis hermanos, es increíble. Ninguno de los que estaban alrededor, ni siquiera los dirigentes, los grandes teólogos de Israel, los que estaban estudiando la palabra de Dios todos los días, quería reconocer a ese hijo de carpintero que venía de un pueblo de mala muerte y de una provincia de muy mala reputación. Ninguno quería reconocer que ese podía ser el Mesías glorioso que ellos esperaban. Era imposible. ¿Cómo iba a ser? Y además se enfrenta a nosotros, a la tradición, se enfrenta a los grandes pensadores de nuestro pueblo, no admite, está rompiendo todas las reglas. ¿Cómo va a ser? Así es que los grandes pensadores, teólogos, gente muy inteligente, todos esos lo rechazaron. Y este malhechor de repente comienza a pensar al revés de todos. Las grandes mayorías habían rechazado a Jesús. Y este que está crucificado, que está condenado, que también está rechazado por todos, este mira al revés y le da una oportunidad a la fe. Y ese criminal arrepentido, porque fijaros que él confiesa que su vida ha sido desastrosa y que está ahí pagando el precio de lo que ha hecho, porque lo merece. Ese criminal arrepentido alcanza a ver algo que nadie ve, mis hermanos. Ve que aquel hombre normal, aquel hombre ensangrentado, aquel hombre flagelado, aquel hombre que posiblemente estaba lleno de hematomas, con la cara hinchada, posiblemente los ojos también, igual que él, sufriendo lo mismo que él, en el que no se ve ningún signo sobrenatural, no es un hombre normal. Es el Rey del universo. ¿Quién le metió esa idea en la cabeza, mis hermanos? El Espíritu Santo, que trabajaba con todos los que había alrededor, incluido él y su amigo, pero él fue el único que abrió una posibilidad a la fe, mis hermanos. Y él vio en aquel hombre normal y ensangrentado al Rey de Reyes y al Señor de Señores del universo. Un Rey celestial que resucitaría, lo dice en su frase, cuando vengas en tu reino. Si está muriéndose, él intuye que va a resucitar, que va a salir de la tumba, que se va a ir al cielo y que un día volverá y tiene el poder para resucitarle a él también. Y quizás para perdonarle, y quizás para admitirle en su reino perfecto y justo. Y él anhela volver a empezar una nueva vida, iniciar de nuevo. Si le dieran esa oportunidad. Todo eso está en su mente, mis hermanos, cuando él se dirige en su agonía terrible a Jesús. Jesús centró su atención en él. No necesitaba nada más para acogerlo en su reino y le dice, de cierto,
de cierto, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. En esos dos malhechores se plasman los dos tipos de personas que finalmente habrá en nuestro mundo. Unos no tendrán fe en Jesús y se perderán. La muerte será el final. Otros, aunque sea en el último instante, se aferrarán a Jesús. Pedirán una nueva oportunidad y perdón por su pecado y su vida desastrosa. Y Jesús automáticamente no tiene nada más que decirnos. Estás conmigo. Yo hice todo por ti. Solo tenías que aceptar mi amistad, aceptar mi perdón, reconocerme como el Rey y estás en el cielo. Ya está, mis hermanos. Así de sencilla es la salvación. Así de sencilla es la salvación. Ambos estaban muriendo, pero ambos tenían la certeza firme de que se encontrarían de nuevo después del caos de la muerte. Tanto Jesús como el malhechor sabían que se encontrarían de nuevo. Ojalá cada uno de nosotros dejemos reinar a Cristo en nuestro corazón, mis hermanos. Le dejemos reinar completamente y que Él dirija nuestra vida y que Él haga el milagro maravilloso de la transformación a su imagen y que nos dé la posibilidad de perdonar igual que Él nos ha perdonado todo absolutamente lo que hemos hecho. No importa que sean pecados de sangre, terribles, Jesús nos perdona. Y ahora Él solo me dice, igual que yo te perdono, perdona. Nada más. Y si no puedes, déjame que yo entre en tu casa, en tu corazón, y haré posible que perdones. En tercer lugar, la tercera frase que Jesús pronunció está en Juan 19, 26. Vamos a ir a Juan capítulo 19, versículo 26. Juan 19, 26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. María, la madre de Jesús, era una de las 4 personas cercanas a Jesús que no le habían abandonado. Estaban al pie de la cruz, 3 mujeres, 1 hombre, hasta el último momento con él. Y una de ellas era María. También estaba la otra María, María Magdalena. Mis hermanos, María, la madre de Jesús, estaba destrozada. Sin duda lloraba inconsolablemente. De la noche a la mañana, sin casi enterarse, le avisan, tu hijo lo van a matar, lo van a matar. Aquella mujer sale corriendo. Y cuando llega, posiblemente ya su hijo estaba crucificado. Y en ese momento Jesús la ve como llega con Juan. Y está destrozada, y va llorando. Porque ¿qué madre puede en un instante perder a un hijo? Y además, no cualquier hijo. A un hijo como Jesús, mis hermanos, que había estado 30 años con ella. 30 años con diálogos fascinantes, 30 años de la ternura de Jesús hacia esa madre. No nos dice nada la Biblia de cómo fue aquello, pero Jesús tenía que ser un hijo espectacular, modelo, de esos que todas las madres sueñan con un hijo así. Ya le había advertido, ¿verdad? Ya le habían advertido en el templo, cuando presentó a Jesús, ya le había advertido que una espada traspasará tu alma. Pero ella pensaba que aquella espada llegaría más tarde, tardaría más en llegar. Y ahora de repente la espada traspasa su alma, su corazón estaba destrozado. En un instante lo había perdido, no imaginaba que su hijo fuese a morir ese viernes por la tarde y no podía hacer nada para aliviar su dolor. Y Jesús, que está en la cruz y que lo ve todo y que siente también el corazón desgarrársele por como él ve
a su madre, entonces mirándola, exclama: mujer, he ahí tu hijo. ¿Sabéis? Es una frase poco comprendida, es una frase complicada. Primero, ¿por qué le llama mujer y no le llama madre? He ahí tu hijo. ¿Qué quiere decir con eso de he ahí tu hijo? Sus manos estaban clavadas en la cruz, de modo que lo único que podía era mover la cabeza y los ojos. Así es que cuando dice he ahí tu hijo, ¿a quién está mirando? A Juan, que estaba al lado de María. Dice, he ahí tu hijo. Pero ¿por qué llamó a María mujer y no madre? Jesús sabía que su madre estaba muy apegada a él, pero quería que recordara que antes de ser hijo de ella, él era hijo del Altísimo. Y que él tenía una misión, que ella ya conocía, porque él había hablado de eso, seguramente muchas veces con ella. Era como si le dijera, madre, yo te amo, pero tú sabes quién soy yo. Tú sabías que me ibas a perder. Estás sufriendo mucho, pero te pido que reacciones no como mi madre, sino como una mujer. Recuerda que fuiste bendecida entre todas las mujeres de Israel al tenerme. Hemos disfrutado de un tiempo juntos. Tú me enseñaste los primeros pasos en este mundo. Sé una mujer fuerte. Sé una mujer fuerte. No sufras por mí. He ahí a Juan. Recíbelo como hijo. Él te cuidará y te protegerá en mi lugar. Porque yo terminé la misión en este mundo. Fijaros que Jesús de nuevo se olvidó de sí mismo para preocuparse por su madre. Qué lección para todos los hijos, sobre todo para aquellos que no respetan a sus padres, que no se preocupan por ellos. Muchos los abandonan en las residencias, otros los golpean, otros les roban. Mis hermanos, Jesús nos da ejemplo en este último instante de su vida como hijo, cuidando y respetando a su madre, procurando su bien, incluso cuando él ya no esté. Y a Juan, el más joven de todos sus discípulos, un discípulo que sentía que se le iba la vida viendo a su maestro en la cruz, dice Jesús que era el discípulo que amaba y se convirtió en el discípulo del amor, porque era el que más sintió el amor de Jesús, era el que más vivió el amor de Jesús, era el que más aprendió, se fijaba, era seguramente un adolescente que captan los detalles al vuelo. Jesús era su héroe. Él se fijaba en cada gesto, lo que hacía, cómo se movía, más que ningún otro. Jesús amaba mucho a Juan y tampoco se olvidó de él en la cruz. Y buscó consolarle pidiendo y dándole una labor. Esto es interesante, mis hermanos. A veces nuestros adolescentes en la iglesia se nos van de la iglesia, ¿sabéis por qué? Porque no les damos ninguna labor, no les hacemos sentirse útiles. Los tenemos ahí en un rincón como diciendo, uy, cuidado. Mis hermanos, sin embargo, Jesús le está dando una labor. Para alguien que admira a un líder, el que el líder te dé una labor de responsabilidad. Cuida a mi madre. Imaginaros lo que para eso fue para Juan algo maravilloso. Y a partir de ese momento, de alguna manera, Jesús desvió su atención. Ahora te tienes que centrar en mi madre, cuídala. Fíjate, te estoy dando la primera misión de tu vida. Cuida a mi madre. Y con eso estaba logrando que aquel chico se repusiese de su dolor y dijera, mi maestro me ha dado una misión, tengo que cumplirla, tengo que ser fuerte, tengo que salir adelante. Juan aprendió como ningún otro el lenguaje del amor de Jesús. Y en sus epístolas, fijaros si lo aprendió, que cómo llama Juan a los hermanos. ¿Os acordáis? En sus epístolas, él siempre que habla a los hermanos, ¿cómo les llama?
hijitos, 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 mis hermanos, ni siquiera hijos, sino un diminutivo cariñosísimo, hijitos, hijitos míos. En su vejez, ese apóstol del amor está llamando hijitos míos a todos sus hermanos, mis hermanos. Juan realmente termina su tercera epístola, en una epístola en la que revela la intensidad de cómo Dios amó al ser humano. Ahí está, en esa tercera epístola de Juan. Él, en el versículo 15, dice: saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y así termina su tercera epístola. Él dice: saluda a los amigos de mi parte, pero salúdales a cada uno en particular, por nombre, personalmente, a cada uno en particular. Salúdales. Juan había aprendido de su maestro a valorar a cada persona como un ser inigualable. Había visto cómo su maestro se preocupaba de su madre, de los enemigos, de los que le rodeaban, de Pedro cuando está a punto de zozobrar, de todos absolutamente, cómo iba al encuentro de mujeres que nadie quería tocar, de leprosos que nadie quería. Así es que Juan descubre que el amor es amar a cada persona como es, con todos sus defectos, como Jesús lo hacía. Así es que Juan también, como Jesús, ya no ve defectos en sus hermanos, aunque los tengan. Y Juan a todos trata con deferencia, a todos trata con respeto, a todos les llama hijitos. Y cuando él tiene que saludar, saluda a cada uno. Qué hermoso si cada uno de nosotros aprendemos este gran detalle del maestro que Juan aprendió bien. Mis hermanos, la siguiente frase que Jesús pronunció es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está en Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús volvió a clamar en alta voz: Elí, Elí, lama sabatani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fijaros que Jesús llama a su Padre esta vez Dios. No lo llama Padre como lo ha llamado anteriormente, lo llama Dios. ¿Por qué? Porque Él en estos momentos finales de su vida está asumiendo la condición completamente de Cordero de Dios. Él está asumiendo que está pagando el precio del pecado de la humanidad por medio de su sacrificio. ¿Y su Padre qué posición ha asumido? Si Él está asumiendo la condición de víctima propiciatoria por el pecado, ¿cuál es la función del Padre? ¿Por qué el Padre no está con Él? ¿Por qué el Padre no se deja ver? ¿Por qué el Padre no está abrazándole? ¿Por qué el Padre no está consolándole? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesús dijo antes de ir a la cruz: ahora es el juicio de este mundo. Así es que en esa Pascua se juzgaba al mundo. ¿Y quién era el juez? El Padre. El Padre era el juez. ¿Y quién iba a ser condenado? El mundo entero estaba condenado. ¿Por qué no destruyó al mundo entero ese día Dios? Porque Jesús se puso en medio. Jesús se puso en medio. Y Él encajó el golpe. En la escena de Abraham con Isaac, el cuchillo fue parado, pero en esa ocasión el cuchillo no fue parado. Y quien empuñaba el cuchillo en la historia de Isaac, ¿quién era? El Padre. Y hay cristianos que no les gusta esta escena porque dicen: ¿cómo un padre va a matar a su hijo? Bueno, el Padre literalmente no mató a su hijo, lo mató Satanás. Pero al no hacer nada, al no intervenir, de alguna manera, el Padre es como si Él mismo también llevara el cuchillo. Como si Él mismo llevara el cuchillo en la mano. Así es que Jesús, mis hermanos, se puso en medio como el Cordero de Dios y el Padre como el juez. Y el único culpable del pecado de la raza caída fue Jesús. Y todas nuestras culpas y pecados se pusieron sobre Él. Y Él asumió el golpe.
y el Padre asumió que tendría que dejarlo morir solo, sin el consuelo de su presencia. Jesús, que nunca se había separado de su Padre, clamó desgarrado por esta separación que nuestro pecado había provocado entre Él y su Padre. Y por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay otra lectura. Yo he dado esto en un culto ya. Y la otra lectura interesante de esta frase es que es exactamente el primer versículo del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así comienza el Salmo 22. Y el Salmo 22, mis hermanos, cuando se estudia en profundidad, se descubre que todo él es una profecía detalladísima de todo lo que ocurrió en la crucifixión, desde el principio hasta el final. Incluso te lleva muchísimo más allá de la resurrección, muchísimo más allá de la segunda venida, cuando todos los redimidos estarán en el cielo, alabando a Dios y dando gracias a aquel que se aferró a la cruz, no la abandonó y decidió morir por nosotros como el Cordero de Dios. Y todos alabarán, dice el último versículo, y contarán lo que Él hizo. ¿Quién hizo? Lo que hizo Jesús y lo que hizo el Padre, no interviniendo en ese momento. Si hasta ese momento Jesús se había preocupado siempre de los que le rodeaban, ¿por qué en esta ocasión parece que se preocupa de Él? Según la sintonía de todo lo que ha ocurrido hasta ahora, es posible que Jesús en su última agonía haga un último esfuerzo para, iniciando la recitación del Salmo 22, que tenía que ver con lo que él sentía en ese momento, no vamos a decir lo contrario, era lo que él sentía, pero él lo dice en voz alta, ¿para qué? Para que todos los rabinos, doctores de la ley, judíos, que iban a la sinagoga todos los sábados y que se sabían ese salmo de memoria, continuaran en su mente la recitación del salmo. Él no podía más que, jadeando, pronunciar una frase, la primera. Pero todos los demás siguieron en su mente y descubrieron que todo lo que decía el salmo había ocurrido delante de sus ojos. Con lo cual Jesús posiblemente estaba buscando transformar con un último mensaje a esos corazones endurecidos que seguían insultándole y que seguían sin creer en él. Mis hermanos, Jesús dice poco después, tengo sed. Habían pasado 6 horas clavado en la cruz. Fijaros que si a eso le sumamos todas las horas nocturnas, desde que había cenado y había bebido allí la última copa, el último líquido que había entrado en su cuerpo, fue allí por la noche, mis hermanos. Muchísimas horas antes. Lo habían llevado de un sitio a otro, kilómetros caminando, sin darle ni gota de agua. Lo habían flagelado, había chorreado sangre y perdido líquido en sudor a montones. Había tenido que llevar la cruz hasta el Gólgota, cayéndose bajo su peso. Y ahora llevaba 6 horas crucificado, seguía chorreando sangre y sudor a montones. ¿Cómo creéis que estaría la hidratación de Jesús? Debía ser agónico, mis hermanos. ¿Cómo tendría la lengua? ¿Cómo tendría los labios? ¿Cómo tendría las encías? ¿Cómo tendría todo en la boca, mis hermanos? Todo agrietado, seco, la lengua hinchada, que es como se pone cuando... Y mis hermanos, ahí Jesús ya desesperado posiblemente, pero conteniéndose todavía, dice, tengo sed. Y aquellos soldados criminales le dan vinagre, en una esponja. ¿Por qué creéis que le dan vinagre, mis hermanos? Porque ellos sabían lo que producía el vinagre, en una boca como la de Jesús. Así es que no le alivian nada
el dolor es brutal, porque el vinagre, ese ácido, mis hermanos, entra en todas las grietas de la boca, en todas las llagas que tendría. Y Jesús tuvo que retorcerse de dolor, pensando que era agua, cuando probó aquel ácido acético penetrando en cada una de sus heridas. Pero Jesús sufrió callado. Aún así no grita, no maldice, no dice nada, mis hermanos. Pero aquel vinagre, aquella agonía que él sentía, posiblemente jadeaba ya a toda velocidad, ya no podía respirar. Le hace ver que ha llegado al final. Que ha llegado al final y que ha vencido. Por eso puede decir, consumado es. Consumado es. Los discípulos lloraban sin duda la muerte de Jesús y dudaban cada vez más si no se habrían equivocado. ¿Cómo era posible que ese maestro que hacía milagros espectaculares, que calmaba la tormenta, que echaba a los demonios, que resucitaba a los muertos, ahora estuviera muriendo como un vil criminal sin hacer absolutamente nada para salir de la cruz? Ellos decían, quizá hemos vivido un espejismo, nos hemos equivocado, no entendemos nada de lo que está ocurriendo aquí. Humanamente, ¿quién podía imaginar que el autor de la vida estuviese asistiendo a la muerte del Hijo? ¿Quién podría comprender que por primera vez en la historia un padre viera morir agónicamente a su hijo y teniendo poder para rescatarlo no lo hiciera? ¿Sería que no era el Hijo de Dios, como él decía? ¿Quién podía aceptar que un ser que era Dios estuviese muriendo en la agonía del más frágil de los hombres? Fijaros la de preguntas con dudas terribles que Satanás había podido meter en la mente de los discípulos para que perdieran la fe. Cuidado, mis hermanos, estamos asistiendo a los últimos segundos de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo en este mundo, de la primera venida de Cristo. ¿Cómo creéis que será la agonía de los que vivan sin intercesor en los momentos justos previos a la segunda venida de Cristo? ¿Cómo será? Igual, las mismas dudas, mis hermanos. ¿Será que nos hemos equivocado? ¿Será que estamos realmente a las puertas? ¿Va a venir el Señor? ¿Nos va a sacar de estas plagas que están? Dudas y dudas y dudas, mis hermanos. Habré, como dice Elena de White, que dice que esta será la mayor agonía, habré pedido perdón a Dios por todos mis pecados. ¿Me considerará Dios vencedor? Y cuando diga consumado es por segunda vez, ¿yo estaré dentro de la lista de los redimidos? Esa será la agonía, mis hermanos. Los discípulos tenían esa agonía también en ese momento. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Jesús planeó al minuto su vida y su muerte y murió exactamente como lo había planeado. Consumado es, era su grito de victoria, era decir, he terminado, y he terminado victorioso, completamente victorioso. La culpa del ser humano ha sido pagada. Había ganado la batalla a Satanás, no cayendo en ninguna de sus tentaciones en todo su ministerio terrenal y muriendo como el Cordero Inmaculado. Y desde ese momento todos los que creyesen en él tenían asegurada la eternidad, tenían asegurada la resurrección, tenían asegurada que en la segunda venida estaremos con él. Por eso él pudo decir, consumado es. Y termino, mis hermanos, con una cita de Elena de White que nos dice
en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 227, Jesús no entregó su vida hasta que no hubo realizado la obra que había venido a hacer, exclamando con su último aliento, consumado es. Satanás había sido derrotado, sabía que su reino estaba perdido. Los ángeles se regocijaron cuando fueron pronunciadas las palabras, consumado es. El gran plan de redención que dependía de la muerte de Cristo había sido ejecutado hasta allí, y hubo gozo en el cielo porque los hijos de Adán podrían, mediante una vida de obediencia, ser finalmente exaltados al trono de Dios. ¡Oh, qué amor! ¡Qué asombroso amor fue el que trajo al Hijo de Dios a la tierra para que fuese hecho pecado por nosotros, a fin de que pudiésemos ser reconciliados con Dios y llevados a vivir con Él en sus mansiones de gloria! Gracias a ese consumado es, mis hermanos, Jesús murió, resucitó y volverá por segunda vez a por nosotros. Ese consumado es hizo posible el segundo consumado es que muy pronto Jesús pronunciará. Ojalá que cuando lo pronuncie, tú y yo estemos en las listas del libro de la vida. Entonces Jesús podrá estar gozoso, porque su sacrificio habrá merecido la pena. Que nada nos aparte del amor de Dios, mis hermanos. Que nada nos aparte de ese increíble amor de Jesús. Y cuando Jesús sintió que todo había terminado, pronunció su última frase, que fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mis hermanos, encomendemos nuestro espíritu, encomendemos nuestro carácter, encomendemos todo lo de nuestra vida, todo absolutamente lo que hagamos, nuestros pensamientos, nuestros actos, encomendémoselo cada día, como decíamos en otro tema, al menos una hora al Señor cada día. Jesús le dijo a sus discípulos que cayeron en la somnolencia, la misma que las 10 vírgenes: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Si velamos con el Señor todos los días al menos una hora, no caeremos en esa somnolencia mortal, mis hermanos. Y el Señor cuidará de nuestro ser, cuidará, mis hermanos, de nuestro espíritu, cuidará de nuestro cuerpo, nos dará un carácter renovado y muy pronto estaremos con Él en el reino de los cielos. Que el Señor os bendiga. Os invito, como cada noche, a ponernos de rodillas y a pedirle al Señor que haga posible que esto que hemos visto y oído pueda ser una realidad en nuestras vidas. Querido Señor y querido Padre, gracias de nuevo por ese amor incomprensible. Gracias, Señor, por ese amor que supera todos los límites de nuestra inteligencia, de nuestra razón, de nuestra comprensión. Señor, cada vez que estudiamos estas cosas nos damos cuenta que desde luego tú eres el único que merece la gloria, eres el único que merece nuestra alabanza por la eternidad. Eres el único, Señor, que merece todo absolutamente, que te entreguemos todo nuestro ser, porque nadie ha hecho en este mundo lo que tú has hecho por nosotros. Perdona nuestro pecado, límpianos, Señor, de nuestros errores, que tu Santo Espíritu tome nuestro corazón, que nos dé tu mente y que tú puedas dirigir, Señor, como un gran capitán, nuestra pequeña embarcación hacia las costas de la eternidad. Querido Padre, danos a todos un feliz sábado. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, que nos recuerde lo que hemos escuchado esta semana y que nos ayude a ponerlo en práctica cada día, a tus pies, humildemente,
Señor, dirígenos tú siempre y no permitas que Satanás tome el control de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Padre, que tu reino venga muy pronto para terminar con tanto sufrimiento como hay en este mundo. Quédate con nuestros enfermos, con aquellos que sufren, con aquellos que están luchando con algún pecado, algún problema en su vida, Señor. Estate muy cerca, como siempre lo estuviste, de todos aquellos que sufrían, que tenían problemas, que estaban en pecado. Tú siempre estuviste a su lado. Sigue estando a nuestro lado, Padre, y ayúdanos cada día a vencer. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Agradecemos al pastor Sergio Martorell el mensaje que nos ha presentado esta semana, el que nos ha presentado en esta tarde. Reflexionemos sobre aquellos aspectos que podemos aplicar en nuestra vida, considerando en qué detalles hay que pueden ser modificados, cambiados, para poder disfrutar más de ese sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Mañana el tema que compartirá el pastor con nosotros, cerrando esta semana especial, se titula La pasión de Cristo eres tú. No conozco el contenido, pero muchos de nosotros podemos estar apasionados por algo. Yo no sé si es que la pasión de Cristo es cada uno de nosotros, y será precioso poder escucharlo. El tema de mañana será la segunda parte de la semana pasada. Del sembrador. Exactamente. La pasión de Cristo eres tú es toda la semana, toda la temática de la semana. Y mientras pensamos en ello, en lo que hemos escuchado esta noche, preparándonos para mañana, vamos a escuchar de nuevo a Darlene. Darlene va a presentarnos un canto también muy especial, que resume de algún modo lo que Jesús hizo por nosotros. Ese canto se titula En el Monte Calvario. Que el Señor os bendiga también en vuestro regreso al hogar y que podamos seguir disfrutando de estas horas especiales del sábado. Amén. Más allá en el monte, allí una cruz, donde alguien está en aflicción, y Él es mi Señor, que del cielo bajó para concederme salvación. Monte del Calvario, donde mi Jesús por mí murió. Triste verle así herido y en agonía perecer. Puro, Él llevó mi carga para liberarme del pecado. Este fue el día
allá en la cruz una multitud a escarnecer al Salvador, pero no fue en vano que él defendió para rescatar al pecador. Monte del Calvario, donde mi Jesús por mí murió. Triste verle así herido y en agonía perecer. Duro el libro mi carga para librarme del pecado. Este fue el día más feliz, pues murió para salvarme. Pues murió para amén. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón.